¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, David Paul, miembro del colectivo de protección de la Embajada de Venezuela en Washington. David Paul, gracias por estar con nosotros. Sí, gracias por invitarme. David, tú vives en San Francisco, California, y estás aquí en Washington, D.C. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, yo vi en la televisión una llamada por un grupo de activistas norteamericanos que estaban en la Embajada de Venezuela tratando de protegerlo de una invasión de simpatizantes de un gobierno paralelo de oposición del gobierno, autoprogramado, sí. Presidente Guaidó, y me invitaron a todos los que quieren venir a ir a Washington para vivir en la embajada, con el permiso del gobierno de Venezuela. Que les había dado la llave. Sí, sí. ¿Y entonces viviste cuánto tiempo? ¿Un mes? Yo casi un mes, otros un poco más. Viviste un mes hasta que la cosa se fue deteriorando. Cuando tú llegaste todavía quienes estaban adentro podían entrar y salir, era algo fluido. De pronto, para muchos se empieza a repetir como un microcosmos. Lo mismo que estaba pasando allá en Venezuela, que a través de sanciones estaban sitiando, estaban estrangulando al país, empiezan a hacer la misma práctica con la embajada aquí. Es decir, de la noche a la mañana, estos simpatizantes de esta entidad paralela que ha sido reconocida como gobierno por aquí, por Estados Unidos, y que le ha dado la carta blanca, rodea la embajada y entonces prohíbe o complica la entrada de ustedes o la salida, pero también la entrada de comida y de medicinas a quienes están con ustedes. Esa es la primera etapa. Y después ya se complica más porque les cortan la luz y el agua. ¿Por qué quedan solo 4? ¿Cómo se organizaron ustedes para elegir qué 4 quedaron? Entre ellos quedaste tú. En parte fue la voluntad personal de cada persona. Algunos tenían complicaciones con su familia, compromisos con su trabajo, su escuela, y algunos también en ese momento no sabían si podrían aguantar mucho tiempo con muy poco comida. Y nosotros, al final, nosotros 4 decidimos que sí podíamos hacerlo. Y también porque había poca comida y hay que fraccionarlo, no sé si es una palabra, la comida, y eso fue la decisión de disminuir los miembros. ¿Cuán difíciles fueron esos días sin electricidad y sin agua, vivir ahí adentro? Después de cortar la luz, eso fue primero. Ya pensamos que el agua va a ser lo siguiente. Lo siguiente. Y decidimos conservar agua y poner agua en varias cosas, botellas. Sí. Sí, hacer una reserva de agua. La reserva de agua, sí. ¿Le afectó la moral a ustedes 4? Había un poco, ¿cómo se dice? Scary. Había un poco de incomodidad, no sí, miedo, incomodidad pero por las amenazas de afuera. El sonido, las luces, los que trataron de entrar y entraron en el edificio, amenazando a nosotros. Sobre todo de noche. Sí, en la noche. Y, sin luz. Sin luz, tuvimos que ser un poco creativos tuvimos algunas luces solar, sí. Pero no funcionaron muy bien. Y eso pasaba con el permiso de la policía, porque la policía estaba rodeando, estaba supuestamente presente, es decir, permitió que pasaran estos ataques, estos intentos de invasiones. Había varias conversaciones con la policía y su actitud fue, en nuestra opinión, en contra de nosotros, pero en favor de los partidarios, de sí. simpatizantes de este gobierno paralelo. ¿Y qué te llevó, qué te motiva a ir y ponerte adentro de la embajada? ¿Cuál es
¿Cuál es tu filosofía de vida? Lo que me ha convido por mucho tiempo es tratar de responder al sufrimiento que he visto en mi vida. En mi casa en San Francisco, no tiene que ser muy lejos para ver, tenemos personas comiendo de la basura, 2 cuadras de mi casa, y hay mucha gente sin casas, hay mucha desigualdad de muchas maneras en mi país, pero el sufrimiento que yo he visto con mis propios ojos, después de haber viajado por Centroamérica y América Latina, Asia, hay mucho sufrimiento y yo quiero participar de alguna manera en responder a esto. Al saber que mi gobierno tiene mucho que ver con el sufrimiento en el mundo, no solo mi gobierno, pero yo soy ciudadano de mi país y yo quiero responder y hacer algo para crear más justicia en cuanto a la política de mi gobierno. Y cuando tú hablas de justicia, ¿consideras que es una injusticia lo que está pasando con Venezuela? Sí, para mí no es necesario tener mucho conocimiento de todos los detalles históricos, pero solo ver la hipocresía en este momento. Tenemos amigos, nuestro gobierno considera, un buen amigo de nuestro país es Saudi Arabia o otros países. Arabia Saudita, que viola cualquier cantidad de no derechos hay derechos humanos. Pero pone su foco en Venezuela. ¿Por qué? Y hay otros ejemplos de esa hipocresía. Y no tiene que hacer mucho para ver la razón por la que quieren concentrar en Venezuela esos recursos. ¿El petróleo? Petróleo, pero más que petróleo, porque los Estados Unidos ya tienen suficiente petróleo. Ese oro y otras materias primas. Y hay muchas escasez de esas materias primas que usan en computadoras y teléfonos celulares. Sí, los litio, por ejemplo. Sí, pero también el ejemplo, cuando Chávez fue elegido hace 20 años, toda la sociedad empezó un proceso, un proyecto de tener otras prioridades. Quizás usar los recursos del país para el beneficio de los pobres, lo que no tenían suficiente. Y eso es un moral, casi es imposible no apoyar ese moral, esa política. Y para debilitar ese ejemplo, esa idea de preocupar por los que tienen poco, es lo que hace mi gobierno, y yo tenía que poner mi voz en contra de esa política, esa moral, y produce mucho sufrimiento y es ilegal en términos de leyes internacionales, y por eso pensamos que tenemos derecho a estar ahí protegiendo esa soberanía de Venezuela. Si fuera otro país, yo hubiera hecho lo mismo, pero en este momento fue Venezuela. Pasa en los días y es el 16 de mayo, una mañana, recibe una llamada telefónica de la policía. ¿Y qué les dice? Nos dijeron que tenemos que salir en 5 o 10 minutos, si no vamos a ser detenidos. Y entraron. Y entraron. Pero no por el frente. No por el frente, que estaba abierto más o menos, porque solo un plástico, cerrado con plástico. Entraron con mucha fuerza, con un objeto muy pesado, quebrando, destruyendo la puerta detrás. ¿Cuántos entraron? Más de 50, me dijeron 100, pero quizás algunos estaban afuera. Mucha policía. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cómo es el primer contacto? Ustedes estaban en la cocina. Ustedes ya les dijeron, nosotros estamos aquí, estamos en la cocina, no pensamos hacer una barricada, no pensamos presentar resistencia. Exacto. ¿Y cuál es el primer contacto de estos señores que incluso, como nosotros tuvimos la oportunidad de reportar, estaban afuera, armados hasta los dientes, armados como con equipo de guerra, es decir, chalecos antibalas, con perros, cascos, todo el equipo, incluso para psicológicamente asustar, amedrentar esa presencia que es
aplastante de ver tanta esa gente que se viene junto. ¿Qué es lo primero que le dicen a ustedes? Empezaron a leer un orden de corte que creo que estaban las mismas palabras de este anuncio. Sí, porque les pusieron un anuncio en la puerta unas horas antes con un papel que no tenía ningún membrete, no representaba nada y decía que ustedes tenían que irse. Sí, por el orden del embajador de ese gobierno paralelo o de Guaidó. Así que el embajador paralelo del gobierno paralelo reconocido por Estados Unidos. Y estamos en la embajada con la llave para la embajada dado por el gobierno en el poder en Venezuela. Tratando de que esa embajada pasara, dado que se habían roto las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, pasara a la administración o a la protección de un tercer país, como lo indica la Convención de Viena, en donde ya el gobierno de Venezuela había aceptado que la embajada de Estados Unidos en Venezuela la manejara, la representara el gobierno de Suiza. Venezuela acepta, Venezuela protege la embajada en Caracas para que no entre nadie, para que no la ataque, porque eso lo establece la Convención de Viena, y propone que sea Turquía quien se ocupe de la embajada de Venezuela. Y ustedes estaban tratando de que se solucionara eso antes que se metieran estos sujetos paralelos del gobierno paralelo, del embajador paralelo. Y en eso estaban. Los arrestan. Van a parar a una seccional policial. ¿Pasan así la noche? Sí, sí. Toda la noche, todo el día, toda la noche, hasta la tarde del próximo día. Y llegan a la corte y allí les quieren sacar los pasaportes. Sí, los abogados del Departamento del Estado querían sacar los pasaportes pensando que, no sé, que vamos a huir del país sobre este caso y salir de nuestras familias para siempre es ridículo. Y el juez decidieron darnos a nosotros los pasaportes. Te invito a hacer una pequeña pausa, David. Estamos hablando con David Paul. Él es miembro de lo que fue llamado el Colectivo de Protección de la Embajada de Venezuela aquí en Washington. Ya volvemos. Continuamos hablando con David Paul. Él es miembro del Colectivo de Protección de la Embajada de Venezuela aquí en Washington. David, tú nos decías que siempre te ha molestado increíblemente las injusticias. Tú has trabajado durante décadas en hospitales en donde se atiende a la gente más vulnerable, a gente pobre, necesitada. Y también tú has defendido, no solamente estás en contra de las guerras que Estados Unidos ha participado durante años, pero también sobre defendiendo el tema de los migrantes, de los inmigrantes. Hubo un artículo en el New York Times que decía textualmente, y lo traduzco al español mientras hablamos, decía: ¿por qué los inmigrantes deberían respetar nuestras fronteras? Occidente, incluyendo Estados Unidos, nunca respetó las de ellos. Las cuotas de inmigración deberían estar basadas en cuánto el país anfitrión ha arruinado a otros países. Y sigue y dice: hoy 250 millones de personas se están desplazando porque los países ricos les han robado el futuro a los países pobres. Los guatemaltecos y los hondureños están tratando de llegar acá, a este país que les vende armas y les compra drogas. Están viniendo aquí porque nosotros, dice el artículo, fuimos allá antes. Y continúa y dice: para evitar de pagar lo que le llaman, entre comillas, el impuesto a la migración, los países ricos deberían parar de poner a dictadores, parar de hacer sufrir hambre a la gente por guerras innecesarias, parar a las compañías multinacionales de robarle las riquezas minerales y asegurarse que el comercio mundial sea más equitativo.
o, de lo contrario, la factura que le van a pasar estos países devastados va a ser prohibitiva. ¿Es esta la esencia de mucho de lo que tú has visto, de esta miseria que has visto en México cuando eras joven y fuiste a visitar ese país y ves en qué nivel de privación de todas las necesidades básicas vive gran parte de la población como aparentemente como consecuencia de esto? Sí, es una buena descripción de la realidad y por qué hay muchos refugiados, inmigrantes que vienen aquí. Para mí el problema de los inmigrantes o la llegada de los inmigrantes es un síntoma de una patología en la política de los países del primer mundo y sobre todo mi país, de esta historia de saqueo de los recursos y las riquezas de otros países, solo porque tienen el poder de hacerlo. No hay ningún en contra de las leyes internacionales, en contra de los morales, de las religiones, y lo han hecho por siglos. Y esto es el efecto secundario de ese tipo de saqueo de las riquezas, estableciendo dictaduras que están en favor de ese arreglo, y estamos viendo el efecto. Y para mí ver la historia no es muy difícil ver este patrón de actividades y esa política, y ya vemos los resultados. Y por eso no echo la culpa a los inmigrantes. Ellos cada uno está buscando lo mismo que yo busco para mi familia. Y sería perverso pensar de que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, se les aplica sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos. Sanciones que son calificadas hasta de criminales. Es decir, hay un estudio de CIPER que dice que entre el 2015 y el 2017 murieron 40.000 personas en Venezuela, 40.000 venezolanos como consecuencia de esas sanciones. Es decir, están matando gente. Como están matando gente, como están asfixiando gente, como no puede entrar el dinero, como no puede entrar la medicina, como no puede entrar la comida, como les pasaba a ustedes en la embajada, exactamente lo mismo, se va gente de Venezuela. Y entonces señalan con el dedo que la culpa la tiene el gobierno de ese país. La culpa la tiene el gobierno de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Centroamérica, de Latinoamérica, de que no se ocupa de la gente y por eso los tienen que recibir aquí, y después viene Donald Trump y dice que son los culpables de todos los males. Es perverso. Sí, es muy perverso. Causar un problema y echar la culpa a la persona por tener el problema es ridículo, es hipocresía, pero hay mucha gente en este país no ve, están bajo una ilusión de que todo lo que hacemos en el mundo tiene que ser para promover democracia, pero no es. Y por eso parte de nuestra participación en este colectivo en la embajada fue para educar a la población en voz alta por la presencia de nosotros, que hay algo que está corriendo que no es justo, injusto. Y en Venezuela, pero es un patrón en cuanto a la política de nuestro país y tenemos que cambiarlo, porque produce sufrimiento. No puede robar el dinero de Venezuela y después decir no puede proveer medicinas y comida para su gente. Y por eso es un fracaso. Sí. Y su ejemplo de socialismo, es difícil decir socialismo porque la economía es completamente controlada por la economía capitalista. Hay una mezcla que es interesante, es un desafío para ellos, pero es su proyecto, su realidad y no tenemos... Su soberanía. Sí, soberanía. En nuestro país hay mucha gente, yo he hablado con muchos amigos y no saben qué es soberanía. Piensan que somos el mundo, no tenemos, nadie puede hacer nada nosotros porque estamos el dueño de todo. Pero soberanía es
es un asunto muy importante para otros pueblos y tenemos que tener una conciencia mundial. Hay una cita de un famoso norteamericano antes de mi país es el mundo, mi familia es toda la humanidad y mi religión es hacer el bien. Y eso me motiva y me recuerda de mi deber en mi vida, en el mundo. Y lo que está pasando en Venezuela es un ejemplo que necesito que uno y muchos respondan por la injusticia, por la hipocresía y por esta cortina de humo que está enfrente de la población. Hay muchos lo que reciben en los medios hay más información de los chismes de las celebridades y la vida de los ricos en vez de lo que está pasando en el mundo. Y por eso vine a Washington, para contribuir a esta voz en contra de esa injusticia. David Paul, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ok, de nada.